nosotros a esta hora. Muchísimas gracias a Ramiro también por haber aceptado nuestra invitación. Y para mí es un gran placer presentarlo, tanto más cuanto que, me encanta esa fórmula, tanto más cuanto que Ramiro no es, creo, demasiado conocido aquí en el ámbito chileno, y por lo tanto su presencia va, me imagino, a incitar la lectura de sus obras, obras que han sido catalogadas como pertenecientes al género de lo fantástico, de la ciencia ficción. En todo caso, para muchos de los que estuvieron ayer ya saben que Ramiro, como dijo Macarena en su presentación, es autor de muchísimos textos, conjuntos de cuentos, novelas, algunos títulos, los relatos del otro lado y algunos de los otros libros, en el fondo, y las novelas, entre otras, la primera del año 2008, 0,1, ¿cierto? Lineal, Perséfone, Vampiros porteños, sombras solitarias, Los viajes, Historia de la ciencia ficción uruguaya, que no es una historia, es sí una historia de la ciencia ficción uruguaya, El orden del mundo, que fue ganadora del Premio Nacional de Narrativa, Las imitaciones, Verde, y la reciente expansión del universo. Lo que me parece muy atractivo, muy atrayente en la escritura de Ramiro es que, ¿cómo podría decirse? Hay una especie de amalgama de diversos géneros o subgéneros, de diversas manifestaciones de esta literatura de ciencia ficción y fantástica, la distopía, por ejemplo, el thriller psicológico, ¿no? También mucha especulación metafísica, también mucho realismo en algunos casos, y digamos que todo esto está, a partir de cierto momento de su producción, está integrado en lo que él llama el proyecto Stahl, que es una suerte de macronovela, como tú creo que la has definido, macronovela compuesta por diferentes relatos, pero que tienen un protagonista único, que es Federico Stahl, que dicen que es tu alter ego, el alter ego del narrador, etc., ¿no? Que está uniendo estos distintos textos, pero cada uno de esos textos se refiere o se referiría a una vida posible de este Federico, ¿no? Entonces estamos ingresando en el ámbito de los universos paralelos, de los universos múltiples, y en el cual digamos que hay muchas manifestaciones, expresiones de las percepciones del personaje y de los distintos sujetos, de los deseos. La memoria es muy importante en estos mundos de Ramiro, los sueños, los cuerpos extraños, la lectura, lógicamente, la escritura, la experiencia de los límites, los porosos límites entre realidad y ficción, la ficción de la realidad y la realidad de la ficción. Todo esto se une y constituye entonces esta penetrante e intrigante escritura de Ramiro, de la cual ustedes pueden tener una primera visión, si no lo conocen, a través precisamente del portal de Letras de Chile, en el cual ustedes pueden encontrar un relato que se llama Los sueños de la carne. Ramiro piensa, lo leí en una entrevista, que la narrativa uruguaya
vive actualmente un momento excepcional, mucho más rico que los momentos anteriores, y me imagino que algo de esa riqueza asoma en la conferencia que ahora nos brinda, que se llama, tengo entendido, Vanguardia, Contracultura y Revistas para una historia de la ciencia ficción uruguaya postdictadura. También. Gracias a la organización, a todos los que colaboran y todos los que me invitaron. Realmente lo dije ayer, lo voy a volver a decir. Es un gran placer estar acá en Santiago por primera vez. Estoy muy deslumbrado con la ciudad, sobre todo con sus montañas. Es algo bastante extraño para un uruguayo, así que la idea de tener estas elevaciones de roca tan cerca. Bueno, eso. Siento una gran gratitud y una gran alegría de estar acá. Y a la hora de pensar en qué podía compartir con ustedes, se me ocurrió que podría ser una buena idea tratar de abordar un poco el tema de la ciencia ficción uruguaya. O sea, la idea de, bueno, por lo pronto ofrecer una suerte de panorama para el que pueda interesarse, pero sobre todo tratar de pensarlo en función de temas un poco más amplios, ¿no? La idea de la ciencia ficción latinoamericana, quizá, ¿no? O sea, cuál podría ser el lugar de la ciencia ficción uruguaya en una serie de temas que atraviesan la ciencia ficción latinoamericana en particular. Todo esto es parte de un artículo que estoy a punto de publicar, del cual no voy a leer algunas partes nomás, sobre todo las que corresponden a textos que no son míos. Sobre todo van a ver por qué ciertos manifiestos y páginas editoriales de las escasísimas publicaciones de ciencia ficción uruguaya. Así que vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por una especie de breve introducción, si se quiere, a este tema de la ciencia ficción uruguaya. Curiosamente, yo tengo una novela que se llama La historia de la ciencia ficción uruguaya. Esa novela tiene una historia un poco graciosa. Esa novela fue publicada en 2013 por una editorial de Córdoba, Argentina. La novela se publicó, si mal no recuerdo, en junio. Y no pasaron 2 meses, que para mí fueron muy importantes porque fue cuando nació mi hija, de hecho, que me llega un mail del editor diciéndome: mirá, se agotó. Y yo dije, bueno, no sabía exactamente la tirada cuánto había sido. Una editorial independiente cordobesa, especializada de hecho en cómics y literatura fantástica, pero igual, ¿no? Me pareció como una noticia interesante. Y me dice, ¿sabes lo que pasó? La gente la compró pensando que era un ensayo. Entonces, dije, bueno, bien, me gustaba la idea, es un buen truco, ¿no? Voy a empezar a usarlo más seguido. Pero la idea de que ese libro se llamaba La historia de la ciencia ficción uruguaya, después pensé, bueno, esta gente que lo compró y encontró una novela, bueno, pensé que la contraportada lo decía claramente, ¿no? Quizá la gente un poco despistada. Pero después pensé, bueno, en el fondo quizá no se haya sentido tan desilusionado como para tirar la novela o algo así, porque en el fondo sí era una historia de la ciencia ficción uruguaya. Lo que pasa es que, claro, era una historia novelizada, ficcionalizada, en la cual mi personaje recurrente, como quedó muy bien expuesto recién, es un periodista, digamos, que indaga en esa historia, ¿no? Que para él es ajena, a diferencia de lo que me pasó. Y acá es donde entra ese lugar de la confesión de que todo lo que les puedo contar sobre la ciencia ficción uruguaya en gran medida tiene que ver un poco con la experiencia personal. Lo cual quiere decir 2 cosas. ¿No? Primero es que la ciencia ficción uruguaya es bastante reciente. O sea, sí, vamos a hacer una serie de excepciones a esto, por supuesto, pero yo tenía algo así como 16 años cuando empecé a militar, y luego voy a explicitar un poco por qué uso este término, en la ciencia ficción uruguaya. ¿No? Mi más reciente novela, La expansión del universo, retoma un poco a algunos de estos personajes y me gustó dedicársela a los sobrevivientes de esas guerras de la ciencia ficción uruguaya, que a la escala, ustedes tienen que imaginarse la escala de Uruguay. Yo quisiera saber cuántas personas habitan Santiago, deben ser más o menos 6 millones. Bueno, es el doble de la población de Uruguay. Y esa población de Uruguay, que es de 3 millones, y lo viene siendo desde hace décadas, esa población de Uruguay, la mitad está en Montevideo. Montevideo no es, de hecho, una ciudad pequeña, es una ciudad mediana, que concentra la mitad de la población de su país, que es 1,5 millones de habitantes. Por lo tanto, el resto de la población está en este disperso campo uruguayo. Para que se hagan una idea un poco, ¿por qué digo esto? Para que se hagan una idea del contexto cultural donde pasa, del contexto inmediato material económico donde pasan estas cosas. Todo tiene una escala, de algún modo, reducida, sobre todo en la inevitable
y traumática muchas veces, comparación que todos los uruguayos hacemos con el vecino. No digo Brasil, digo el otro. Que a mí me gusta, van a ver por qué no soy muy popular en Uruguay, pero a mí me gusta decir que Uruguay nunca debió ser un país. O sea, Uruguay o debió ser parte de Argentina, o debió ser parte de Brasil. O ambas cosas, deberíamos poner perfectamente una frontera que dividiera. Porque culturalmente, y esto es una experiencia muy interesante para todo el que haya recortó y que recorra la línea del río Uruguay, ¿no? Que es el límite con Argentina, si uno cruza de Paysandú, que es un departamento de Uruguay, a Entre Ríos, a la provincia de Entre Ríos, no hay diferencias culturales apreciables. Ambos odian a los porteños, de hecho. Entonces, eso como que el gran libro de Martín Caparrós, El Interior, que es una crónica de un viaje por el interior, está de algún modo hilvanado por el problema de Argentina con Buenos Aires. Y ese problema también toca a Uruguay. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque la historia de la ciencia ficción uruguaya podría ser entendida como una suerte de capítulo de la ciencia ficción argentina. Entonces, quizá debamos hablar de una suerte de ciencia ficción rioplatense. ¿Por qué digo que también es una historia reciente? Porque cuando yo comencé a militar en estos intentos de crear, recuerden que somos pocos y que no hay mucho dinero en la vuelta, crear estas revistas y crear estas comunidades de lectores, era una gran salida a Argentina. Entonces, nuestro mercado de libros, nuestra circulación de libros, si no consideraba a Argentina, no podía existir. Nosotros como lectores, y hablo un poco más allá de mis límites de edad, o sea, estoy pensando en la gente a la que pronto me referiré como precursores, leían sobre todo desde la revista Más Allá de los 50, Argentina también, hasta las ediciones de la editorial Minotauro, que comienzan en los años 50, pasan a los 60 y los 70, hasta que empiezan a salir también en España. Y todo eso empieza a llegar a Uruguay, incluso durante la dictadura. Hay toda una importante presencia de lo fantástico y la ciencia ficción en la literatura que se publica durante la dictadura uruguaya, entre el 73 y el 85. Y mucho de lo que se leía tenía que ver con lo que venía de Argentina. Por lo tanto, no podemos separarnos de ninguna manera de eso. La historia de la ciencia ficción argentina es en gran medida el contexto general de la historia de la ciencia ficción uruguaya. En cuanto a lo específico, si uno se pone a pensar en cuáles podrían ser las especificidades, digamos, de la historia de la ciencia ficción uruguaya, o de la ciencia ficción uruguaya como tal, es ahí donde empiezan a aparecer unas cosas interesantes. Por lo pronto, primero, hay que olvidarse de la idea de que exista la ciencia ficción uruguaya. ¿En qué sentido? Voy a explicar lo siguiente. Ven por qué no soy muy popular en Uruguay, ¿no? Voy a explicarme un poco más. Hay un escritor uruguayo de ciencia ficción que se llama Roberto Valleto. Lo pueden encontrar en algunas antologías, en revistas. Bueno, él de algún modo fue un gran maestro para mí en los años 90 y empezó a odiarme cuando yo dije que no existía la ciencia ficción uruguaya. Lo que quizá Valleto se perdió un poco es que yo lo que estaba diciendo, y es lo que voy a decir ahora, es que no hay en realidad una especificidad de la ciencia ficción uruguaya. Podemos pensar en un montón de especificidades quizás de la ciencia ficción chilena, que la conozco muy parcialmente, sobre todo a través de Baradit y algunos escritores. Podemos pensar en una serie de especificidades de la ciencia ficción argentina, sobre todo sus modos de producción y circulación a partir de los 80, con el péndulo y toda esa explosión de revistas. Y nada parecido a eso nos serviría para calibrar la ciencia ficción uruguaya. No hay una apuesta temática por nada especial. No es que sea una ciencia ficción donde predomine el cyberpunk o donde predomine el weird. No hay marcas muy claras. Hay una apertura, si se quiere, una generalidad de temas abordados por una serie de escritores, pero nada que parezca definirla, como si, por ejemplo, es muy fácil definir en otro campo el policial argentino. Hay libros que estudian bastante de cerca, Ezequiel de Rosso, por ejemplo, estudian muy de cerca el neopolicial argentino, con sus propias reglas y como un subgénero específico de la novela policial. Yo creo que con un poco de trabajo de pensamiento se puede hacer algo muy similar con la ciencia ficción argentina o rioplatense, pero no con la uruguaya. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no tiene la ciencia ficción uruguaya es una tradición. Yo no sé cómo será esto en Chile, pero hace poco estuve en Bogotá y me encontré con mucha gente que también milita en la ciencia ficción colombiana, bogotana, y me dicen que, bueno, era un caso un poco similar, pero no del todo. Lo que pasa en Uruguay es que ningún escritor uruguayo afirma, en términos de epigonalidad o de sus maestros, a otros escritores uruguayos. No hay una línea por la cual
un antecedente de un escritor dado sea otro escritor uruguayo. Entonces, cada generación de escritores uruguayos que trabajan la ciencia ficción parecen rebotear o comenzar desde cero la ciencia ficción uruguaya. A mí me tocó, por mi edad y por mis amistades, digamos, trabajar activamente en lo que fue el reboteo o el relanzamiento, por decirlo de esa manera pretenciosa, de la ciencia ficción uruguaya en los años 90. Por supuesto, la ciencia ficción uruguaya, ahora entendida como aquel trabajo de aquellos escritores que describieron aquello que pueda ser entendido como ciencia ficción, en un sentido muy amplio, por supuesto podemos rastrearla bastante atrás. Por ejemplo, Francisco Piria, que en Uruguay es muy importante como ingeniero urbanista, porque fue una persona que creó barrios de Montevideo, por ejemplo, y que planificó pueblos en la costa este de Uruguay, entre ellos el que lleva su nombre, o sea, Piriápolis, que es uno de los más lindos pueblos balnearios de Uruguay. Era, además de ingeniero urbanista y todo esto, era, ¿cómo decirlo?, un adepto al esoterismo y además escritor de ciencia ficción. Su obra, lo que va a ser lo que será de mi país, o el socialismo triunfante, lo que será de mi país en, creo que son 100 años, perdón si le falta la precisión, es quizá la primera gran obra importante de ciencia ficción prospectiva en Uruguay. Y hace esa idea, esa proyección a futuro, que es bastante común en todas las literaturas, digamos, de la proto-ciencia ficción, llamémoslo. Luego, tenemos a Horacio Quiroga, que probablemente ustedes lo conozcan, porque es un escritor que ha trascendido, por supuesto, en la literatura uruguaya, ni que hablar, la rioplatense también. Tiene la novela corta El hombre artificial, por ejemplo. Es uno de sus textos más largos, de hecho, que es, vamos a decirlo rápidamente, una suerte de actualización del mito de Frankenstein. Y si bien podemos empezar a enumerar esta serie de precursores o escritores que han trabajado tópicos de la ciencia ficción, a mí me resulta mucho más interesante partir de una noción un poco distinta, y es aquella de que, bueno, ciencia ficción vamos a entender como ciencia ficción aquello que ha sido producido por escritores que están insertos en comunidades del género. Aquellos que han querido publicar en revistas internacionales, aquellos que han querido fundar editoriales, aquellos que han tenido una circulación con otros lectores de ciencia ficción en otros países, y aquellos que además logran insertarse en alguna tradición del género. No necesariamente la local, porque no la había, pero, por ejemplo, decir, bueno, yo conozco la línea posible que va entre Asimov y, digamos, Clarke, y luego Bradbury, o un poco antes Bradbury, o yo qué sé, Sturgeon, y todo el clásico relato de la ciencia ficción anglo, que es un poco la base del género y que todos los lectores conocen. Si reducimos a esa manera de entender la ciencia ficción, no como una serie de temas que pueden aparecer en la literatura, sino como el trabajo de una comunidad de escritores y lectores, digamos, entonces, a mí me gusta repetir esto, la ciencia ficción uruguaya comienza en los años 60. Hay dos escritores, Juan Carlos María Federici, también escritor de policiales, y Gabriel Mainero, que aparecen en la revista Nueva Dimensión, España. O sea que también es otra cosa muy interesante, para que vean el caso uruguayo, por llamarlo así. La fundación de la ciencia ficción uruguaya no se produce en Uruguay, sino en revistas internacionales, que circulaban en Uruguay, pero por aquello de que todo lo que venía de España parecía imbuido de una obra especial. Entonces, de algún modo, la ciencia ficción uruguaya empieza a existir como tal cuando estos escritores logran publicar sus cuentos en estas revistas. Y eso que puede parecer bastante propio de su época, se mantiene hasta los años 2000 y pico, cuando muchos escritores, lo que podría ser mi generación, sienten que en el momento en que publican en sitios web españoles o en revistas, incluso en papel, como el Asimov, que salió en los años 2000, es como su carta de presentación, digamos, en el contexto más amplio de la ciencia ficción, como si se abandonara la noción de pertenecer a una ciencia ficción uruguaya que ya estaba dada por inexistente, y que de algún modo esos textos y esos proyectos de escritores pasan a tener una espesura específica en el momento en que publican afuera. Para que vean, hay casi que 40 años de diferencia y se mantiene esa misma postura. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el 60 y el 2000 y pico no se logró fundar una ciencia ficción uruguaya, no logró crearse un sistema de circulación, un circuito de producción y circulación de textos que lograra de algún modo sostenerse. Una de las cosas que me parece interesante también como manera alternativa de abordar esto es el concepto más o menos básico de cómo funciona la ciencia ficción entendida como comunidad de lectores en el mundo anglosajón. Tenemos revistas cuyos editores son profesionales, que en un mercado que lo permite, lo hacen como manera, por supuesto, de lucrar y de obtener réditos, ¿verdad? Entonces,
hay alguien que invierte, saca una revista, esa revista se sostiene con compra, venta, etc. Y los escritores someten a un editor sus obras para generar esa publicación, ¿no? Ese es como el modelo muy sencillo. Hay un editor profesional que genera una revista, que nuclea lectores y en la que los escritores presentan sus textos. Una ilustración de esto, muy sencilla, tomen las antologías autobiográficas de Asimov, por ejemplo, Before the Golden Age, etc. Donde ahí leemos su experiencia en los años 30, de decir, bueno, yo agarro y leo Amazing, cualquier novela de esta, y sueño con el momento de presentar esto. En el año 38, creo que fue, Asimov entrega un cuento, no me acuerdo a qué editor, si fue Campbell o quién, y lo publica. Esa es la historia como más o menos se reitera. En nuestros países, eso no funciona de esa manera. Más bien lo que obtenemos es un modelo inverso en el cual los propios escritores son los que gestionan sus revistas y sus plataformas editoriales. Y entonces el modelo que se repite justamente es ese: escritores que, en ausencia de esos editores profesionales que puedan recibir sus textos y formatear el género, por lo tanto en su decisión editorial, ellos mismos producen el órgano por el que van a ser publicados, generan su propia plataforma y de algún modo operan en lo que puede ser una irrupción en un contexto más amplio, que es el de la literatura en general. Entonces, como preguntándonos qué puede caracterizar un poco más de cerca la ciencia ficción uruguaya, si vamos por ese lado podemos encontrar una particularidad. En el grupo que empezó a publicar en los finales de los años 80 y principios de los años 90, que se organiza a sí mismo como el Movimiento Uruguayo de Ciencia Ficción y Fantasy, es interesante que usan el término en inglés, fantasy, no usan fantasía, se propone la creación de una revista que se llama La Diaspora, es un nombre tomado de una novela de Arthur C. Clarke, de La Ciudad de las Estrellas. Y en ese momento se empieza a intentar producir esta revista. Hasta ahí parece un caso típico, escritores que se reúnen para generar el espacio en que poder ser publicados, una variante de la autopublicación, ¿no? Sin embargo, hay algo que diferencia a esta revista de casi todas las que le son contemporáneas. Si lo comparamos estrictamente con sus contemporáneas en Argentina, que en ese momento el antecedente claro, por supuesto, es el péndulo siguió saliendo hasta el año 87, 89 incluso, y hasta el 90 llegó a sacar unos números especiales en España, y estamos hablando de que esta primera revista es, de hecho, literalmente la primera revista uruguaya de ciencia ficción, sale en el año 89, copia estrictamente el modelo de diagramación y presentación del texto del péndulo. 2 columnas, 3 para los textos de no ficción, una portada con los nombres de los colaboradores, todo exactamente lo que hacía el péndulo. El formato libro, con un lomo finito, pero el lomo al fin. Pero, y acá viene, donde el péndulo y sus satélites inmediatos, como podría ser la revista Quasar, la revista Sinergia, posteriormente Axon, mucho después Próxima, donde esas revistas intentan seguir ese ejemplo del péndulo por el cual esa irrupción de la ciencia ficción en un medio que sería la literatura está dado por garantizar al lector, digamos, al lector hipotético, la idea de que eso es literatura o que puede ser leído con los criterios por los que evaluamos la literatura, que no son, digamos, pulp o meras historias de entretenimiento o cosas truculentas con marcianitos, etc., sino que, bueno, uno puede leer a Ursula Le Guin o puede leer a Brian Aldiss o a Ballard, y lo que está leyendo es, digamos, literatura. Esa idea que es muy visible en ediciones de Minotauro, por ejemplo, ¿no? Eso de literaturizar, si se quiere, de presentar a la ciencia ficción en términos de algo literario, y que claramente también se nota en el péndulo, sobre todo a través de la selección. El péndulo no publica a Asimov, casi que no publica a Clarke, no publica Space Opera. En el momento en que empiezan a publicar, en los años 80, digamos, si bien en Estados Unidos, del modo estrictamente contemporáneo, está ocurriendo el cyberpunk, ¿verdad? Lo que hace el péndulo es privilegiar extraordinariamente la New Wave, o sea, la ciencia ficción de corte más experimental, venida en primer lugar en las Islas Británicas, y luego es retomada en Estados Unidos por escritores como Harlan Ellison, o Robert Silver, Joanna Russ, bueno, y Ursula Le Guin, por supuesto, Philip K. Dick, aunque es un poco anterior. Entonces el péndulo parece seguir esa estrategia que consiste en presentar las credenciales literarias de algo, lo cual en cierto modo, al menos en mi lectura, ¿verdad?, implica una suerte de actitud conservadora, en la que decimos hay un conjunto de reglas tácitas de lo literario que estos textos respetan, por lo tanto han de ser considerados literatura y no
mero entretenimiento comercial o como quieran llamarlo, o historias truculentas de mala calidad. Esa sería un poco la idea del péndulo. Hay más en la ciencia ficción que historias de marcianos o guerras espaciales. Hay, pongamos, filosofía como Stanislav Lem o crítica cultural como en Ballard, todos los autores que el péndulo de algún modo, y Ediciones Minotauro, de algún modo trabajaron activamente o en la riqueza estilística, podemos pensar en la manera en que es traducido Bradbury, ¿no? Estas revistas satélite del péndulo intentan seguir esa pauta, ¿no? Presentar a la ciencia ficción como una literatura viable. Lo curioso es que la revista esta Diaspar, ¿no? Que tiene su contraparte inmediata con una revista que sale a los pocos meses, que se llama Smog, ¿no? Que hace un poco la pauta inversa. Lo que hace Diaspar es al revés, es ser extremadamente contracultural, ¿no? Es decir, no intenta meterse en la literatura cumpliendo con una serie de pautas, sino romper esas pautas. Y lo hacen particularmente atacando a las figuras más canónicas de la literatura uruguaya de ese momento. En particular, Onetti y Benedetti. ¿Ah? Yo creo que hablar de Onetti y Benedetti en la misma frase al mismo nivel es bastante peligroso, pero bueno, tampoco estamos hablando de eso ahora. Pero son el blanco de algún modo de Diaspar. Y les voy a leer la editorial, la página editorial del primer número. Intentaremos por todos los medios ser una vanguardia real y dejar un rastro humeante en la historia de nuestra cultura, tratando de tirar a los caños todos los valores mediocres y superados de gran parte del establishment oficial, que se ha estancado para no tener que romperse el coco con un intento de renovación. Los uruguayos estamos aburridos del cuento depresivo, donde los únicos protagonistas son un tipo que nos abruma con sus disparates existencialistas, Onetti, perdón al maestro Onetti, pero lo que es a lo que están apuntando, ¿verdad? En el cuartucho de una pensión con las paredes descascaradas. Es el pozo, ¿verdad? Un primus en un rincón y una bolsa llena de fideos y adjetivos para hacerlo más literario y por ende importante. Y si somos los marcianos y los enfermos, eso no importa en lo más mínimo, ya que tenemos la suficiente inteligencia como para comprender a los pobres tipos que tienen que vivir toda su vida reafirmando su insignificancia. Lo interesante es que ninguna otra revista latinoamericana hace básicamente esto de esta manera. O sea, puede haber actitudes individuales, ¿no? Pero, a ver, un movimiento que se pretende fundar como la ciencia ficción uruguaya, ¿ah? Y dice esto, me parece que es bastante significativo. Entonces el caso uruguayo, por llamarlo de alguna manera, es tan típico del caso latinoamericano en su creación sus escritores que tienen que crear sus propios canales y medios, como atípico. Pero me parece más atípico en el sentido de que tiene toda esta apuesta por una vanguardia, por una contracultura, que solo es vista de una manera mucho más tentativa en otras producciones. De hecho, hay que esperar unos cuantos años, desde el 89 hasta el 94, digamos, para que empiece a aparecer una actitud similar un poco en la vecina orilla, en Buenos Aires, a través de ciertos fanzines. ¿Ah? Esos fanzines igual van a hacer una cosa muy específica, que es abrazar el cyberpunk. Entonces, para proliferar fanzines como Cuenta Cero, Acronos, que van a Neuromante Inc., que intentan de algún modo dar cuenta de no una contracultura, sino una cultura alternativa posible, que es la cultura del cyberpunk. Y en ese sentido, distanciarse un poco del molde New Wave, que era el del péndulo, ¿no? Pero eso, insisto, no es un fenómeno de los 80 tardíos, sino más bien del mediado de los 90. Y en ese sentido, cuando Diaspar vuelve a salir, porque sale este primer número en el 89 y luego un segundo número en el 95, ahí es donde yo me meto en la escena, también empieza a operar una suerte de separación de eso de alguna manera. O sea que el caso uruguayo siempre está intentando separarse de estos paradigmas cercanos y a la vez introducirse. Uno de los esfuerzos que se hizo siempre fue tratar de llevar la revista a Argentina, tratar de que circulara, reseñar estos fanzines y todo. Pero bueno, más o menos esta actitud contracultural se repite en el segundo número, y a ver si les leo. En el tercero, el editorialista, digamos, sin haber recibido, esto se lo puedo decir porque yo estuve ahí, sin haber recibido verdaderas críticas, no fue una lista que pasó desapercibida de todos los medios, se adelanta a críticas posibles, ¿no? Una cosa un poco paranoica,
Entonces se pregunta, y cito, ¿son los corderos los que han hecho cambios en la historia? Porque entonces esto surge como una especie de acusación de soberbia. A los que nos acusen de soberbia, les decimos, ¿son los corderos los que han hecho cambios en la historia? Creo que la respuesta es simple. Además, somos un grupo de gente agresiva, ya que en este país de mierda, solo con agresividad o con mucha plata se puede hacer algo como la gente. Y nosotros no tenemos un peso. Y acá van a ver lo que me refiero con la actitud contraliteraria, ¿no? Si uno empieza con boludeces, pensé que boludeces en Uruguay es mucho más fuerte que en Argentina. Si vos dicen boludo en Uruguay, te están insultando. En Argentina no necesariamente. Si uno empieza con boludeces, como qué dirá Pito, o qué hará Popó, termina sacando una mariconada con cuentecitos de navecillas espaciales, BMS, Bug-Eyed Monsters, o tipos que se transforman en cascarudos. O sea que vean hasta dónde, ¿no?, llega ese propósito. Entonces, de algún modo, si algo caracteriza a la ciencia ficción uruguaya, al menos en esta época, y reitero, no había otra cosa. No es que estoy haciendo proselitismo para el grupo en el que yo militaba, no. Efectivamente, lo único que existía afuera del grupo era la obra de Ana Solari, que era una escritora que por supuesto está totalmente anatemizada por el grupo, porque ella publicaba editoriales de cierto prestigio. Había publicado 2 novelas de ciencia ficción en la editorial Trilce. La editorial Trilce es la editorial noventera por excelencia de Uruguay. Es una editorial muy importante en los años 90, que sigue más o menos hasta el 2002. Sus grandes actos finales son publicadas a Fernanda Trías, por ejemplo, que es una de las escritoras en este momento uruguayas más importantes, o a Daniel Mella, otro escritor muy importante en este momento. Pero luego desaparece. Sin embargo, en los 90 estaban publicando a Lebrero, estaban haciendo muchas publicaciones importantes. Y habían publicado a Ana Solari con su ciencia ficción, que era considerada totalmente deplorable por el movimiento que filmaba este tipo de cosas. Así que en realidad no había gran cosa, y ni siquiera éramos, ¿no? Yo no era el ideólogo, pero me compraba todo esto, no se crean que ahora me hago el vivo diciendo que hay una distancia, pero no, en ese momento yo tenía 16, 17 años y filmaba todo lo que me dieran para filmar. Igual leía a Kafka, ¿no? Esa sí no me la creí. Curiosamente, y esto ya entra totalmente en el reino del anecdotario, pero bueno, había un odio específico hacia Lebrero, ¿no? Algo que ahora es muy difícil de entender. O sea, no solo porque Lebrero es un escritor que hemos gustosamente hemos celebrado su incorporación al canon, sino porque de algún modo Lebrero, que había publicado en El Péndulo, que había publicado en Minotauro, cuya obra es deslumbrante, por supuesto, parecía el escritor más afín posible a esta actitud contracultural, un tipo que de algún modo no tenía mucho que ver con esa literatura de lo gris uruguayo de Onetti, Benedetti, Galeano, y sigo hundiéndome, perdón. Pero bueno, para que vean que ese corazoncito noventero todavía late, ¿no? Bueno, pero Lebrero, que podría haber sido un aliado importante, también era considerado alguien que no valía la pena ni siquiera acercarse. ¿Por qué? Porque Lebrero cuestionaba su pertenencia a la ciencia ficción. Lebrero en varias entrevistas decía, no, yo no escribo ciencia ficción. Si bien, por supuesto, publicaba en El Péndulo o... Bueno, en algún momento a mí me criticó mucho la familia de Lebrero por decir lo contrario, por decir que Lebrero sí es ciencia ficción. Pero bueno, o puede ser leído como ciencia ficción. El caso es que en ese momento Lebrero no tenía una cosa que valoraba mucho el movimiento uruguayo, que es lo que, y retomo y trato de definir un poco mejor, es la militancia de género. Militancia de género es considerarse escritor de ciencia ficción. Los que leyeron El Fondo del Cielo de Rodrigo Fresán, quizás recuerden, Fresán abunda siempre en notas epilogales que a mí me divierten mucho, me gustan mucho, y en la nota con la que cierra el Fondo del Cielo, él dice, hay novelas de ciencia ficción y novelas con ciencia ficción. Y El Orden del Cielo siempre será una novela con ciencia ficción. Bueno, en el movimiento uruguayo de ciencia ficción y fantasía de los años 90 se creía que había que ser de ciencia ficción. Y que el resto eran mariconeadas con tipos que se transforman en cascarudos, ¿no? Y Lebrero entraba ahí extrañamente. Por eso también estaba anatemizado. Entonces, el movimiento uruguayo de ciencia ficción estaba completamente solo. Y fracasó total y miserablemente. No solo porque no se logró seguir sacando esta revista, sino porque nadie escribió a la columna deseada de cartas del lector, nadie la criticó, nadie se enojó, ¿no?
Y esto me toca mucho. Hoy Mariana Enríquez dijo algo que me hizo reír mucho porque también es un poco la historia de cualquiera, supongo que en el Río de la Plata. Yo en el año 2011 publiqué una novela que se llama La vista desde el puente. Esa novela es una ucronía, es uno de mis subgéneros favoritos, en la que nuestro héroe nacional, José G. Horacio Artigas, en lugar de exiliarse a Paraguay, como sucedió, es victorioso, gana batallas y conforma, de acuerdo a sus deseos, un Estado uruguayo mucho más grande, o sea, la Liga Federal, ¿no? Córdoba, Entre Ríos, incluso Misiones, ¿no? Es un gran Uruguay, es el sueño reprimido de la historia uruguaya, es el gran trauma del uruguayo, el país chico. Bueno, yo dije, bueno, voy a escribir una ucronía que libere la energía libidinal concentrada en esto. Y dije, pero bueno, a ver, hay que ser consecuente, y eso fue el gran error. Yo creo que es una novela bastante fallida en términos de cómo está resuelta la ucronía, porque sobreabunda en detalles. ¿Ah? Y esa sobreabundancia de detalles surgió de que me pasé literalmente semanas haciendo esquemas y mapitas como si fuera Tolkien, ¿no? O sea, con las genealogías y los movimientos de migración, y todo eso sentí la compulsión de que fuera efectivamente incluido en la novela cuando debía ser parte de mi preparación mental y listo. Regla número 1 para las ucronías: hay que dar la impresión de que el autor sabe más de lo que dice. Yo hice lo contrario, exactamente lo contrario, di la impresión de saber menos. Bueno, la cuestión es que, problemas aparte con esa novela, igual hay gente que le gusta, o sea, esto siempre pasa. Una de las cosas que me imaginé que eran inevitables en este escenario es que no se producía el exterminio de la población indígena. Los charrúas, ¿no? La población originaria uruguaya, que no se sabe muy bien quién son, no hay marcadores genéticos, no hay nada. No hay cultura material, estaban casi que en el Paleolítico, hay boleadoras, hay hachas, pero no mucho más, es una cultura preneolítica, eran cazadores recolectores. Toda esa cultura, toda esa cultura es exterminada. El primer gobierno constitucional de Uruguay, el presidente de Rivera, los mata. O sea, hace una encerrona en un lugar que se llama Sal Si Puedes, muy adecuadamente, y los mata. ¿Tá? De hecho, bueno, sobreviven por supuesto algunos. Hay un mito que es el de el exterminio total. No es cierto. De hecho, posiblemente hasta una mayoría de los uruguayos tiene genes de esa población, de alguna manera. Hay estudios del cromosoma Y, del ADN mitocondrial y todo esto que no son muy conclusivos porque no hay mucha evidencia realmente, pero hablan de que la población es mucho más híbrida de lo que se cree, contra la idea de la fundación moderna del Estado uruguayo como la Suiza de América, ¿verdad? La población blanca. Curiosamente, esos charrúas exterminados son los que nos dan el espíritu futbolero de la garra charrúa. Así que las contradicciones uruguayas son maravillosas. Tenemos una cárcel que se llama el Penal de Libertad. ¿Ah? Tenemos un arroyo seco y un cerro chato. Ahí está. Bueno, antes de seguir volviéndome más impopular con mis compatriotas, bueno, yo hice esta novela en la cual los charrúas no eran exterminados. ¿No? Pero claro, yo dije, pero no puedo hacer la típica ucronía del deseo, ¿no? Entonces tengo que hacer una ucronía más compleja. Y entonces inventaba que estos charrúas se dividían en facciones, ¿no? Y pues, se oponían entre ellos y había todo un problema. Yo dije, cuando la lean los de los movimientos charrúas, se me va a armar un lío, pero se me va a armar un lío. Y aparte estoy diciendo que Artigas se convirtió en un tirano. O sea, no sé. Para mí era una bestialidad. Por supuesto, ¿qué pasó? Nada. Salió la novela, hubo reseñas favorables, alguna que se metía contra mí por otras cosas, bueno, fue como cualquier libro, y nadie pareció preocuparse por mi descripción de los charrúas y de Artigas. Hasta que, y esto pasa ya lo irónico, me llega en ese momento yo todavía estaba en Facebook, y me llega un mensaje de alguien que me dice, mirá, yo soy fulano de tal, soy uno de los líderes del movimiento de reafirmación charrúa. Y dije, se me vino la noche, ya, al fin, por un lado, ¿no? Y dice, ¿vos has militado con nosotros? No, o sea, soy totalmente simpático en realidad con sus causas, me parece fantástico lo que están haciendo, pero no, la verdad no me dice, porque yo leí tu novela y está todo tan bien representado. Y sigue siendo un misterio para mí cómo ese amable señor leyó mi novela. Pero bueno, para que vean lo difícil que es hacer algo en Uruguay
sobre todo cuando quiere irrumpir en la cultura. Nosotros hacíamos grafitis, interveníamos en presentaciones de libros, no llegábamos a hacer como Bolaño y sus infrarrealistas, eso no, pero queríamos, ¿no? Y no pasó nada, nunca nos escribió nadie, la revista murió. Y de hecho ahí termina, podría perfectamente terminar ahí la historia de la ciencia ficción uruguaya. Lo que sí termina por pasar es que aparecen escritores en los años 2000, como Pedro Peña o Natalia Mardero, que son escritores con ciencia ficción, ¿no? Que escriben libros que ganan premios, que empiezan a adquirir una presencia más importante en los medios de prensa. Y de algún modo parece que ahí empieza de vuelta, es el siguiente rebuteo de la ciencia ficción uruguaya. Yo cuando empiezo a publicar, mi primera novela publicada en Uruguay, Perséfone, no es de ciencia ficción, es una novela digamos, de la memoria de mis años como músico de metal y qué sé yo. Y recién, no sé, 2012, 2014, es que empiezan a aparecer algunas publicaciones de los antiguos miembros de este movimiento. Empiezan a aparecer algún libro mío que fuera efectivamente de ciencia ficción. Esta novela, por ejemplo, La Isla del Puente, que es una ucronía, y por lo tanto, a partir de Philip K. Dick, que es ciencia ficción. Pablo Dobrynin, que es un escritor que les recomiendo muchísimo, porque además tiene un modo muy específico de hacer slipstream y una nueva vuelta sobre lo fantástico, qué sé yo. Y él publica su primer libro también en ese momento. Entonces, para ese entonces, si bien sigue sin existir revista alguna, sin existir colección alguna, editorial alguna, que publique efectivamente ciencia ficción con esa militancia de género, de algún modo empiezan a circular algunos textos y parece que el entorno es un poco más favorable a asimilarlos, si se quiere. Entonces, al final, de algún modo, la manera de que la ciencia ficción uruguaya empiece a andar o a ser asimilada por la cultura en general, parece que fue justamente la contraria a la que se intentó en los 90. O sea, esa idea contracultural se demostró como completamente inútil, y la vía contraria, que es la de la asimilación, la de tratar de trazar puentes, o como quieran llamarlo, es la que al final de algún modo dejó algún tipo de marca, o está dejando. De hecho, y con esto cierro, y de hecho es efectivamente el final de la historia, porque es algo que está sucediendo ahora, se generó otro grupo que se llamaba Grupo Fantástico Uruguayo, que empezó a sacar una colección anual que se llama Ruido Blanco. Son libros, no son revistas, ellos se lo prenden como libro, en los cuales publican cuentos de ellos, creo que eran 4 en su momento los fundadores, más un rastrillaje desde Piria y Quiroga hasta Feliberto Hernández, librero, todo lo que pueda tener Armonía Somers, todo lo que pueda tener algo de ciencia ficción, o sea, una actitud totalmente contraria a la de los 90, ¿no? Y han sobrevivido hasta ahora. De hecho, me terminé incorporando a ese movimiento para añadir ironía a esta historia, y se sigue sacando. Ahora estamos ocupados con un concurso que se hizo, que llegaron un montón de originales y que hay que leerlos. Pero lo curioso, y con esto sí cierro, es que los organizadores de este grupo son bastante mayores que yo tengo 40 años, y todos los de nuestra generación, digamos, andamos entre 50 y 40 años. Todos los que sacábamos esta revista, qué sé yo. Y este grupo, que es el último, son todos mayores que nosotros. Entonces, es por otra peculiaridad uruguaya y de su quizás gentrificación de la literatura, es que por una vez el relevo fue hacia atrás, ¿no? Entonces, la última generación que hizo algo por la ciencia ficción uruguaya en términos de fundar una editorial o publicar libros, curiosamente está detrás de los 90, o de la generación de los 90. De algún modo siento que debe ser que en tanto nuestro proyecto contracultural quedamos completamente aislados, y hasta la historia de una vuelta y siguió para atrás de nosotros. Así que bueno, no sé cuál es la moraleja. Quizá es que no hay que escribir sobre Artigas y las charrúas, o quizá no hay que escribir contra Kafka, lo cual es bastante lógico. Pero bueno, si tengo que resumir la historia de la ciencia ficción, es esa. Una historia de fracasos, de fundaciones míticas que no son tales, y de tradiciones que nunca logran arrancar, ¿tá? Salvo, por supuesto, que las integremos a una tradición mayor. En ese sentido, vuelvo a lo que dije al principio. El momento en que efectivamente la ciencia ficción arranca, y el momento en que sigue, de algún modo, es aquel que hace que los escritores uruguayos de ciencia ficción, que de algún modo persisten, son aquellos que publican en el exterior. Y no es un detalle menor que yo estoy diciendo esto en Santiago de Chile,
o que, por ejemplo, algunas de mis novelas más de ciencia ficción han sido publicadas en el exterior, o que Pablo Dobrynin, que lo mencioné recién, haya publicado su primer libro en Argentina, ¿verdad? Entonces todo esto me parece que habla un poco más del caso de la ciencia ficción uruguaya y su peculiar momento contracultural y vanguardista que queda aislado por estas capas de tiempo. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Eso.